El campo de conflicto en la comunicación es un área de conocimiento que se centra en el conflicto y su relación con la comunicación. Es un elemento fundamental en los conflictos y en su resolución. La comunicación es importante en todas las etapas de un conflicto, ya que es la herramienta principal para encontrar soluciones. Es importante porque la forma en que se manejan los conflictos a través de la comunicación puede tener un impacto significativo en la sociedad. En momentos de crisis como desastres naturales, conflictos políticos, protestas o problemas corporativos. Una comunicación adecuada es esencial para proporcionar información clara, reducir el pánico y restaurar la confianza del público. Ahora vamos a hablar de dos autores. El primero, Johan Galtung, es un sociólogo noruego conocido como uno de los fundadores del campo de los estudios de paz y conflicto. Él ha sido mediador de más de 40 conflictos internacionales y es considerado un pionero en la investigación para la paz. Él tiene dos principales conceptos, que son la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa es la ausencia de violencia directa como el fin de una guerra o enfrentamiento físico, y la paz positiva no solo es la ausencia de violencia, sino también la eliminación de la violencia estructural. Se trabaja en la creación de una sociedad más equitativa y justa. El segundo autor es Marshall McLuhan. Fue un filósofo y teórico de la comunicación canadiense cuya obra se centra en cómo los medios de comunicación afectan no solo la forma en la que la gente recibe información, sino cómo esto influye en su percepción del mundo y sus interacciones sociales. Aunque no trabajó específicamente en el campo de los conflictos, sus ideas son aplicables a la forma en que los conflictos se comunican y perciben a través de los medios. Sugiere que los efectos del medio son a menudo más poderosos que los mensajes que estos medios transmiten. Cuando un conflicto se cubre a través de diferentes plataformas, el medio moldea profundamente cómo las personas lo interpretan y cómo responden emocional y políticamente. La comunicación y los derechos humanos están estrictamente ligados. Salimos a reforzar narrativas que vulneran los derechos humanos. La necesidad de la urgencia de la noticia, de sacar ya porque es que es la primicia más grande, no puede jamás, nunca pasar por encima de ningún derecho humano, de ninguna persona, de ninguna colectividad. Al evento Conflicto y Transformación, el Poder del Cambio, asistieron estudiantes y docentes de la Universidad Santo Tomás. Este fue un espacio especialmente organizado para los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social que aún están en el proceso de elegir oficialmente su campo profesional. Además, en el espacio se presentó un video el cual se escucharon los testimonios de los docentes que actualmente se especializan en enseñar desde el énfasis del conflicto en la comunicación, y también quienes dan un breve contexto de lo que se puede entender del campo y cómo es representado en la realidad de la sociedad en lo cotidiano. Las invitadas fueron Wendy Ramos y Laura Vargas, egresadas de la facultad que se encaminaron por el campo de la comunicación en el marco del conflicto, quienes en el transcurso del conversatorio compartieron a los panelistas su trayectoria profesional, las experiencias y algunos de los retos vividos que afrontaron después de culminar su pregrado. Por tanto, desde la observación participativa, ellas describieron esos desafíos como situaciones difíciles de sobrellevar, pero es por esta razón que la comunicación tiene un rol fundamental al ser mediador de estas vivencias entre las comunidades o grupos que se encuentran en un conflicto. Pero por medio de este se pueden aplicar estrategias y alternativas para solucionarlos sin la violencia. Para las egresadas, ellas describen estas vivencias desafiantes, las cuales fueron procesos de harto trabajo, días y noches de investigación y de adaptación a nuevos conocimientos para compartir y escuchar sobre todo las necesidades y las opiniones de aquellas comunidades con las que trabajan. Por un lado, Laura, siendo asesora de comunicaciones en la Dirección de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, comentaba que algo elemental para la comunicación desde los derechos humanos es que se puede apreciar y aprender mucho más desde la práctica, poder descubrir y disfrutar el proceso en el trabajo de campo y recopilar incluso la información más clave para aplicar
estrategias funcionales que aporten al cumplimiento de las necesidades de las personas que se pueden encontrar o que se encuentran en un estado conflictivo y aparentemente sin salida. Desde su rol comprende y analiza cada aspecto o factor que puede tanto ocasionar disputas en el territorio, pero también encontrar esos factores que pueden servir para resolver la misma situación. Y por otro lado, Wendy Ramos, siendo activista y defensora en derechos humanos actualmente en el Foro Nacional por Colombia y participando en el Centro Nacional de Memoria Histórica, complementa a la enseñanza desde los derechos humanos a tener la iniciativa para que tanto los proyectos como en el proceso de compartir saberes con las comunidades, los comunicadores tengan una visión más profunda en el cual se aplique más el diálogo circular, el saber escuchar, la praxis en el espacio y en general se le dé más importancia a las relaciones interpersonales para que haya una sana convivencia y también una evolución en las personas para un futuro sostenible en los territorios y un empoderamiento para el cambio social. ¿Considera usted que el campo de conflicto en la comunicación es importante? La verdad es que sí, yo considero que es muy importante el campo de conflicto porque siento que los comunicadores debemos tener una perspectiva más allá de lo que es el conflicto y de cómo nosotros podemos ser un agente o mejor dicho, un intermediario o un canal para lograr ayudar a ya sea a solucionar un conflicto o simplemente a verlo de una forma distinta como un comunicador. Muchas gracias. ¿Cómo le pareció el conversatorio y cómo cree que esto le aporta? Me pareció interesante ya que pues como nos encontramos en este semestre explorando lo que son los campos profesionales, iniciar con el tema del conflicto, que es un campo que no me ha llamado mucho la atención y saber que digamos hay cosas que yo no sé con personas que ya tienen una buena experiencia en el campo, me nutre mucho como de información para prepararme para la decisión que estamos pues a punto de tomar con respecto a los campos profesionales. Con base en el conversatorio, ¿cuál creen que es la importancia de los derechos humanos? Varias cosas clave que ellas dijeron, por ejemplo, el tema de la ética y más que todo el tema de la empatía. Son dos cosas que tienen demasiada relación con los derechos humanos, debido a que pues es de aquí donde nace el contexto de lo que la gente lleva. En la hora del campo profesional, muchas veces hay que tener en cuenta el contexto de cada persona y cada comunidad, ya que puede cambiar y variar al de uno o al de otras comunidades. Eso hace que los derechos humanos como tal sean vitales, tenerlos en cuenta, saber qué derechos tienen, qué derechos vulneran y cuáles son los derechos que se le van a proporcionar a partir del trabajo que se haga ahí, cómo desde la comunicación se puede hacer visible el cumplimiento de esos mismos derechos. ¿Y para ti? No, pues es que hay dos cosas clave. La primera es que tanto los derechos humanos como la comunicación o la capacidad de comunicar son inherentes al ser humano. Entonces, ya partiendo de allí, es fundamental que haya una cohesión entre estas dos. Y segundo, que obviamente al tener esos conceptos o esas ideas de los derechos humanos muy claras, se puede generar unas conexiones, unos lazos humanos muchísimo más fuertes que si no se tuvieran en cuenta. Gracias. Invita a reflexionar sobre la capacidad de habitar en un mundo que se transforma a diario. Concede el cuestionamiento de jerarquías, de organizaciones de poder y reta a abrir el corazón para que ingresen nuevas ideas, modelos, pensamientos y sentires. Agradecemos a Wendy y a Laura por invitarnos a pensar distinto, por dejarnos conocerlas a partir de sus experiencias, por ser parte de un proceso de aprendizaje en el cual es necesario dejarse sorprender y avivar esa capacidad de asombro para descubrir y vivir las distintas posibilidades que se dibujan o desdibujan en el reflejo de lo conocido. Sin duda alguna, los derechos humanos, la comunicación popular, el enfoque social, las memorias, el desarrollo local y la apuesta por el permanente cuestionamiento de lo que siempre se ha hecho, influyen en la transformación social. El panorama del conflicto camina hacia formulaciones cada vez más diversas y plurales,
que integran posturas críticas. Así que interrogarse sobre lo que incomoda es el primer paso para el cambio. Es la responsabilidad de cada uno reflexionar sobre la praxis de la comunicación en conflicto en escenarios donde los modos de ser, estar y sentir dialogan y convergen. El poder del cambio está en cada uno. Esperamos que haya resonado la palabra depositada, que se reflexione sobre lo común y se rete a la cotidianidad con el fin último de dejarse sorprender por lo inesperado. Agradecemos su asistencia y participación. Les pedimos que pasen al frente un momento para la foto final y no olviden recoger a la salida su refrigerio. Gracias.